Muy buenas y bienvenida de nuevo a una cápsula del laboratorio de Juan. Ya sabes, este tipo de formato que puedo grabar desde cualquier sitio, sin guión, sin editar, sin complicaciones, y en el que te traigo ¿qué? Pues noticias, curiosidades, novedades, reflexiones y en definitiva cualquier cosa que se me ocurra y que pueda interesarte. Fíjate, hoy he salido a correr con las Brooks Catamount 3. Una versión que, por cierto, me gusta mucho. No hay muchos cambios, es ciertamente continuista. No vas a notar grandes cosas en esta Catamount 3, en el caso de que te interese o que te atraiga. Cambios cosméticos, un upper un poquitín más suave, eso sí, la Catamount 2 para mí era un poquitín rudo, un poquitín áspero, incluso no era agradable al tacto. En esta Catamount 3 eso se ha mejorado, es mucho más agradable visualmente. Las piezas decorativas tienen un mejor tratamiento, en definitiva es más agradable a la vista. Se ha cuidado lo que es el factor estético, pero el factor funcional más o menos vamos a parar al mismo sitio. ¿Por qué? Porque se mantiene el paquete de suela, media suela, se mantiene intacto, no varía nada, ni el diseño de los tacos, ni la media suela. Tenemos la misma placa Skybound de propulsora y que también hace de protección, evidentemente. Y donde sí que noto un poquitín de diferencias en el collar. Tiene unas formas más suavizadas. En la Catamount 2 teníamos una forma un poquitín más marcada debajo del maleolo. Un poco también el tacto del collar en los extremos, un poquitín más gordito. En la 3, algo más fino. Pero bueno, no te quería traer en sí una review al uso o un análisis de la Catamount 3, sino más bien el tema reflexivo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, hoy lo he visto claro, ¿no? Corrobora lo que ya de por sí, a la conclusión que llegué con la Catamount 2 y que esta 3, pues al final me lo confirma, porque con esos pequeños matices, pero al final, pues mejora esas pequeñas áreas donde sí que había un poquitín margen para hacer una zapatilla un poquitín más agradable, si me permites, ¿no? La reflexión venía del posicionamiento o el organigrama de Brooks. Me explico. Esta semana he escrito un artículo para la web Corriendo Voy en la que transcribía una entrevista que le hice a Tina Danforth de Brooks, ¿no? Una persona importante en Brooks, en lo que es management de la línea de producto de calzado y demás. Y al transcribirla, por la entrevista que le hice y que puedes escuchar si quieres en el podcast, creo que era el programa 157, si no me equivoco, ahí puedes escuchar la entrevista a Tina Danforth, pero al transcribirla para escribir el artículo de Corriendo Voy, pues un poquitín refresqué esas preguntas, esa conversación que tuvimos, ¿no? Y una de ellas iba enfocada a lo que es el organigrama de la marca. Y es que creo que ha cambiado ese organigrama, el posicionamiento de las zapatillas, porque si bien es cierto que antes estaba como bastante definido, o por lo menos yo lo entiendo así, ahora claro, hay nuevos modelos que se incorporan a ese catálogo de Brooks. Por ejemplo, tenemos la Catamount Agile, que sería la zapatilla de competición, la zapatilla más radical, ligerísima, en esa parte, digamos, alta para un corredor ciertamente experto, ligero y demás, y para distancia corta, ¿vale? Eso lo tendríamos ahí por un lado. Luego tendríamos, que por cierto, es un espacio que en su momento, con ciertos matices, pero por ejemplo, pudo ocupar el modelo Mazama. No sé si te acordarás que era prácticamente, tenía una silueta como de zapatilla de atletismo, con un taco bajito y muy lanzada de la punta, ¿no? Una zapatilla que era bastante peculiar y aquí en España la verdad es que pasó con más pena que gloria. O también teníamos la Pure Grid, ¿no? También una zapatilla muy flexible, con un taco también muy peculiar, muy poquita cosa, ¿no? Pero eran zapatillas bastante extremas, por no decir radicales, ¿eh? Intentamos esto un poquitín con comillas, ¿de acuerdo? En cualquier caso, tendríamos la Catamount Agile en ese extremo, ¿vale? Luego tendríamos la Catamount a secas, la Catamount 3. ¿Y qué pasa? Que ya saltamos. Tenemos Cascadia 17 y Brooks Caldera 7. ¿Qué sucede? Que yo, claro, la Catamount, o dile Catamount 2 o Catamount 3, la entendía muy bien por debajo de Cascadia. Por ejemplo, Cascadia 16, que a mí me encantó ese modelo, la Cascadia 16, fui muy fan de esa zapatilla, creo que ha sido la mejor Cascadia
de la saga, o sea, de la saga Cascadia, creo que ha sido la mejor iteración, la 16. A mí me encantó esa zapatilla en todos los sentidos. Y por encima estaría la Caldera, ¿vale? La Caldera 7 ahora, que creo, a mi juicio, que es mejor que la 6. Ahí también sí que tengo que reconocer las cosas como son. También la tengo ahora, la estoy utilizando, y la Caldera 7 me gusta bastante más que la 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre Caldera y Cascadia, ahora la Catamount 3 se ha colado. Es decir, si antes estaba por detrás de Cascadia 16, en este caso la Catamount 2 que había en aquel momento, y estaba bastante diferenciado y tenía su sentido, ahora con la transformación de la Cascadia 17, que es una zapatilla que se ha hecho más técnica, se ha hecho un poquitín más pesada, no tan amortiguada, tiene un tacto más firme. ¿Qué sucede? Que claro, a mí para larga distancia, ahora la Cascadia 17 se me descuelga claramente. Por lo que la Catamount 3 le sustituye o le pasa por encima. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, por el tacto de la amortiguación. Me gusta muchísimo más el compuesto de la Catamount 3. Segundo, 70 gramos menos. Se nota. El fit es una zapatilla un poquitín más estrechita. Un poquitín se nota esa agilidad. Primero, por medidas. Y segundo, por esos 70 gramos, te lo estoy diciendo así un poquitín genéricamente, pueden ser 70, pueden ser 75 según el pie izquierdo o derecho, ya sabes que suelen pesar diferente izquierdo y derecho, pero son unos 70 gramos. Juntamente con la respuesta de ese compuesto de media suela, me gusta más la Catamount 3. Por tanto, pasa por encima y relega prácticamente a un lugar que me cuesta ubicar a la Cascadia 17. No le veo demasiado sentido, por ejemplo, decantarse, en mi opinión, y con mi peso y mis características y preferencias, la Cascadia 17. Cuando antes sí que tenía un sentido claro con la Cascadia 16. Estaba ahí reinando y por debajo, para ese corredor más ligero, distancia corta, ritmos cañeros, sí que tenía ese sentido la Catamount. Y luego por encima, para una ultradistancia más tranquila, para el corredor que busque comodidad, ese tacto más acolchado, una zapatilla voluminosa, pues bueno, la Caldera tenía también su razón de ser. Pero ahora sí que para mí la combinación ganadora, si quieres por ejemplo combinar dos modelos de Brooks, para mí, a mi juicio, es Catamount 3, Caldera 7. Y la Cascadia, pues no sé dónde meterla, ¿no? Porque ya digo que a mí la 16 fue, para mí, el mejor modelo de Cascadia que ha hecho la marca. Sí que habían funcionado muy bien, hubo un cambio muy grande de 13 a 14, hubo un cambio de paradigma total, a partir de ahí fueron haciendo modificaciones, la 15 no me gustó demasiado, pero la 16 fue una zapatilla totalmente extraordinaria y claro, también entiendo que mejorar aquello que era bueno pues no era tarea fácil, ¿no? Esperemos ahora con la Cascadia 18 cuando se lance, que según parece va a tener otro tacto de amortiguación, no va a ser tan firme, posiblemente tenga el mismo carácter técnico, con ese taco un poquitín más agresivo que presentaba la Cascadia 17, pero posiblemente se haya dulcificado un poco la amortiguación. Eso espero, eso es lo que me gustaría ver. ¿Por qué? Porque la Cascadia 17, cuando llevas muchas horas, a mí me da la sensación de que hay un interruptor que se apaga la zapatilla. O sea, hay un momento, a partir de las 5 horas, 5 o 6 horas, hay un momento en que la zapatilla parece que una, o que se le acaba la batería, o dos, que hay un interruptor y se desconecta. Y la zapatilla dices, ostras, se ha muerto. Por debajo de ese tiempo, no, si no haces esas tiradas así, pues no debería preocuparte en exceso. Y si quieres una zapatilla protegida, con empaque, eso que notes esa contundencia, pues sí, posiblemente sea tu zapatilla, ¿no? Si estás dispuesto a esos 347 gramos en un número 44. Cuando si, por ejemplo, te vas a la Catamount 3, estamos en los 269. Fíjate la diferencia de peso que hay y todo lo que comporta, insisto, no es solo el peso, es el comportamiento, todo. Me gusta muchísimo más la Catamount 3 y, por supuesto, mucho más que la Catamount 2. Muy acertada en todo, me está gustando mucho. Ya fue una zapatilla que con la Catamount 1 fue absolutamente alucinante, aquella primera versión. Sí es cierto que se ha ido reformando, se ha ido estructurando un poquito más, se ha ido haciendo un poquitín más apta para
un mayor número de público, posiblemente la 1 era un poquitín peculiar, había que domarla un poco, ¿no? Pero era una zapatilla tremendamente divertida con unas sensaciones increíbles, ¿no? También es cierto, es la que más protegía a nivel de planta porque la placa era más protectora, ¿no? Que no ahora, ¿no? Pero en cualquier caso creo que ahora la Catamoon 3, el público que la puede utilizar es muchísimo mayor y si no pesas demasiado, en torno a los 70, no 70 y largos, es una zapatilla que puedes rodar muy largo con ella y con unas sensaciones muy buenas. Pero ahí está la cosa, en ese movimiento en el organigrama, donde cuando antes parecía que todo tenía su sentido, ahora se ha puesto un poquitín todo patas arriba. Primero, con ese mayor rango de uso de la Catamoon 3 y con esa sensación de desconcierto que me causa la Cascadia 17. Y con esto no estoy diciendo que sea mala, no, ni muchísimo menos. Pero creo que la 16 dejó el listón ciertamente alto y mejorar aquello no era fácil, no era fácil. Con lo que esa jerarquía, pues ahora de alguna manera, a mi juicio, se altera, ¿no? En cualquier caso, bueno, eso es un poquitín la reflexión. Entiendo que es un poco peculiar lo que te he explicado hoy. Igual cuando acabes de escuchar esto pensarás, ¿pero qué me está diciendo este hombre, no? Pero bueno, son cosas que voy pensando, son cosas que voy madurando cuando salgo a correr y me da tiempo a pensar y a ordenar ideas y en pensar en ideas para contenidos, para podcasts y demás. Y también que me ha venido muy al hilo a nivel de, o a raíz, mejor dicho, de la transcripción de ese artículo para la web Corriendo Voy. Pero bueno, si quieres leerlo, lo tienes en corriendovoy.com y si prefieres escucharlo y quieres escuchar la voz de Tina Danforth, pues oye, te vas al laboratorio de Juan en el programa, creo que es el 157, ahí tienes la entrevista, que a mí por lo menos me pareció muy interesante. Nada más, muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo, ya sabes que te espero en el programa súper editado y producido de los martes y en cualquier caso en estas cápsulas drop que siempre publico, pues ya sabes, cuando tengo algo que contar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.